Muy bien. Proceso de la independencia, entonces, jóvenes. Mm, Muy bien. El contexto que vamos a ver ahora es mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. ¿Ok? Y ese va a ser nuestro contexto, en la cual vamos a ver este tema muy importante que tiene que ver, pues, con el rompimiento, ¿no? Con el rompimiento político de España, ¿no? O con España, en este caso, ¿ok? La clase pasada, recordarás, vimos que cómo se concreta o se expresa esta pirámide social, ¿no? Hemos visto que hay una nobleza que está conformada por dos vertientes, ¿no? Hay una nobleza peninsular, dijimos, y una nobleza indiana. Hay que centrar en esta nobleza indiana, ¿ok? Que es pues la clase que domina durante la colonia. Y esto es por una serie de cosas que vamos a ver ahora. Y al final de cuentas, la nobleza indiana, ¿ok? Es la que va a terminar conduciendo, ¿ok? Este proceso muy importante de desvinculación eh, con España, ¿ok? Con España, con la corona española. Y eso debido ante la ausencia de dirigentes de los otros sectores que conformaban la clase dominada. Por ejemplo, la masa indígena. Eh, Décadas antes, su dirigencia va a ser ejecutada, ¿correcto? Y con su ejecución, pues, perdiendo esta oportunidad, es decir, la masa indígena, de conducir esta desvinculación política con España y obviamente de haber concretizado ello bajo su dirección, hablo de la masa indígena, obviamente, pues, haber hecho prevalecer sus intereses, ¿no? De la masa indígena y de los otros sectores populares. Esto no va a ocurrir así porque al final la nobleza indiana, es decir, los criollos, van a terminar conduciendo este importante momento. Y siendo esto así, podríamos comprender algunas situaciones, pues, ¿no? Y problemas que esta república hasta la fecha no ha resuelto. Por ejemplo, el problema, pues, de la tierra, como lo decía Mariátegui, te acordarás, ¿no? El problema de la identidad, ¿ok? El problema de los esclavos. Y se dice esto porque luego de establecerse el Perú independiente, era una cosa insólita que en estas tierras seguían habiendo esclavos, ¿no? Seguían habiendo esclavos. ¿Qué pasó ahí, no? O sea, ¿por qué desde un inicio, pues sencillamente, ¿no? Y como lo va a proponer, pues mucho tiempo atrás, por ejemplo, una medida política muy importante que va a dar Tupac Amaru, al decir, por ejemplo, de que en estas tierras no serán tierra de esclavos, eso también debió haber ocurrido ahora con los criollos que van a conducir este momento. Pero ¿por qué permitieron de que siguieran existiendo esclavos en la República del Perú? Si se supone que la República debió haber resuelto este y otros problemas y algunos que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, eso vamos a verlo entonces a continuación, ¿ya? Muy bien. Dicho ello, entonces, vamos a partir viendo, pues, precisamente, es qué ocurre con la masa indígena, ¿no? Es decir, las rebeliones que llevan adelante, las más importantes, ojo, ojo. No quiere decir esto que luego de la ejecución del soberano de Vilcabamba, como dijimos que es un duro golpe, ¿no? Que va a recibir la masa indígena ejecutando a este dirigente, a este Zapa Inca, ¿no? A este proyecto de restauración, ¿no? Etcétera. No quiere decir que la masa indígena pues, se haya acusado de brazos y no haya seguido luchando. Toda la historia de la colonia ha sido una historia de lucha constante de los oprimidos,
de la masa indígena. Lo que pasa es que sus luchas pues van a ser aisladas. No va a haber un grupo dirigente que logre articular estas luchas y darle esa connotación, es decir, un salto cualitativo, ¿no? Que se expresara en un proyecto político, ¿no? Que aglutinara los intereses de la masa indígena, ¿no? Y de los sectores golpeados y oprimidos, ¿no? Durante la colonia. No hay, es decir, en buen cristiano hay una ausencia, hay una carencia de dirigentes. Pero repito, el pueblo sigue luchando, ¿no? Sigue luchando. Eso va a cambiar a mediados del siglo XVIII. Y vamos a ver ahí dos movimientos, dos rebeliones, una más importante que la otra, pero carambas, que una vez más se va, después de mucho tiempo, a conseguir de que haya un proyecto político que reivindica los intereses pues, de la masa indígena, ¿ya? Y vamos a partir viendo, pues, primero el movimiento de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. Muy bien. En mediados del siglo XVIII, pues hay una España en crisis ya, ojo, una España en crisis, empieza a tomar una serie de medidas, hemos dicho, ¿no? Y estos son pues las reformas borbónicas. Dijimos que hay un papel muy importante que cumple la burguesía en Europa. ¿Mm? Pretende tomar el poder político, la burguesía, ¿no? Establecer pues un sistema que represente sus intereses, correcto, como clase social, y lo va a conseguir, ¿no? Prueba de ello, pues, es ese hito histórico burgués en el mundo que es, pues, lo que ocurre en Francia con la toma de la Bastilla, ¿no? España, pues, es feudal, ¿ok? Y ahí, pues, se concentra todo lo anacrónico, ¿no? Lo más atrasado, etcétera, ¿no? Pero no es una isla, tiene que adecuarse a los cambios que el mundo está dando. Entonces dijimos que esas son las reformas borbónicas. Y se empiezan a dar una serie de medidas económicas, políticas, ¿no? Principalmente, ¿ya? Contextualmente. Pero en estas tierras ya, y para ver pues de estos indígenas, estos caciques, ojo, son caciques, no son cualquier indígenas, son caciques. Hemos visto pues que estos caciques cumplen una función y un papel muy importante en beneficio de los españoles, ¿cierto? Porque el cacique es el nexo entre el poder español y la masa indígena. El cacique es un elemento muy útil para los intereses españoles, ¿no? Hemos visto que es el mano derecha pues, del corregidor. Ayuda, ayuda al español a explotar al indígena, a su propia gente. Ayuda, ¿no? O sea, es un fiel lacayo a los intereses españoles, el cacique, ¿correcto? Tiene privilegios. Y uno de ellos, y muy importante, es, por ejemplo, de que estos pueden acceder, hemos dicho, a la educación, ¿cierto? Y el español le permite eso, pero el español no lo permite porque es buena gente o porque quiere pues que el indígena, no sé, conozca, no, 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 se reivindique, se eleve de estatus, no, 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 no. El español permite eso a los caciques y más va a crear escuelas especiales para ellos, ¿no? Las escuelas de caciques, San Francisco de Borja, ¿no? Es uno de los más importantes. Sino permite que estos indios, así llamaban los españoles, siempre en el término hay algo, ¿no? Despectivo, sino estos indios supiesen leer y escribir. Es importante para el español, porque ¿quién mejor y más útil para ellos que les ayude también a cristianizar y evangelizar esos indios? Y qué importante y oportuno es de que un indio vea que otro indio, pues, ya asumió el Dios y la religión, pues, del español y que él lo convenza. Entonces, sirve eso también para cristianizar y evangelizar.
¿ok? En los cacicados, en las reducciones, ¿no? Que ya hemos visto también anteriormente. Y obviamente también que este indio pues sepa sumar, restar. Si él le ayuda al corregidor a recaudar los impuestos, ¿ok? Entonces es un elemento operativo, ¿no? Entonces esa es realmente el interés por el cual pues este indígena accede a la educación, ¿no? Por mera conveniencia, en este caso el español. Pero aparte también hemos dicho, pues, de que estos indígenas no están obligados a tributar, ¿no? Entonces tiene privilegios, tiene privilegios. Entonces esos privilegios también a través de una serie de medidas que la corona va a dar se van a ver afectados, ¿ya? Y sobre todo vamos a ver con rigor acá con José Gabriel. Muy bien, entonces ya estamos viendo quiénes son estos caciques, ¿ya? Pero muy importante, porque hay una serie de circunstancias y que por lo menos estos van a asumir ya, ¿ok? Y llevar y enarbolar pues los intereses de la masa indígena. Y vamos a partir viendo por Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Este personaje pues se creía o hacíase pues llamar o sentirse heredero, ¿no? Por linaje del Atahualpa, ¿no? De Atahualpa. ¿Qué es lo importante de estos movimientos indígenas en ese momento, ¿no? Que por vez primera comprenden que la solución al problema de los indígenas no va a ser solamente y estrictamente tarea del indígena. No, 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 no. Ya corrió mucha agua bajo el puente, ¿correcto? Ya hay otros sectores sociales, querramos o no, ya son siglos de colonia. Hay otros elementos ya. No puede persistir el purismo racial. No, 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 no. Hay que invitar, hay que conformar, ¿no? Un frente. Y este frente es diverso, porque diversa es la composición social de estas tierras, no meramente indígena. También está el negro y sus variantes, mestizos, ¿no? Como ya hemos venido viendo, pues, anteriormente. Es importante entonces en Juan Santos esta composición primigenia, ¿no? En principio, ¿no? Claro, primigeniamente, aún poca, pero ya ves la importancia de este frente, ¿no? Un frente único, compuesto de vastos sectores, no solamente indígenas. En lo que hoy sería gran parte del Braen, una zona muy convulsionada hasta la fecha, ¿no? Conocerás, viendo ese corredor, pues el centro, ¿no? De Tarma, ¿no? Eh, San Román, Chanchamayo, Satipo, Pichanaki, de ahí pues no te vas, ¿correcto? En toda esa zona, que va a ser ¿no? el centro de operaciones de este movimiento, ¿correcto? Controlado por la institución que representaba la feudalidad en estas tierras, ¿no? La iglesia y una facción de ellas, los franciscanos, terratenientes estos, que ahí hacían trabajar, pues, ¿no? Con el rigor que a ellos les caracterizaba a la masa indígena amazónica, ¿no? Asháningas principalmente, porque esos van a conformar el grueso de la tropa que va a conformar Juan Santos Atahualpa, ¿no? Porque ahí va a iniciar, pues, ¿no? En ceja de selva este movimiento. Que dícese pues de que Juan Santos tenía un plan y he ahí para ver pues esta integración como proyecto, ¿no? Y por qué darle pues ese papel de dirigente que buscó lógicamente enaltecer, eh, poner por delante los intereses de estos sectores, ¿no? Dominados y oprimidos, ¿no? En esta gesta política. Primero era sentarse en la Amazonía, ¿correcto? Luego que este movimiento dio un salto y abarque los Andes y finalmente la costa, con la toma, dice él, de Lima. Y va a ser Lima, dice él, y mira lo importante, ya no el Cusco, ¿ah? Sino en Lima que él sea, pues, ¿no? Ungido como Zapa Inca, ¿no? Ese era su proyecto.
reivindicatorio, pero ojo, muy importante, ya no solamente indígena, no, 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 no. Buscaba restaurar la grandeza de lo que fue, pero con nuevos elementos, porque el tiempo no pasa en vano, ¿ok? Ahora, esto nunca se concretizó porque en realidad no se sabe qué ocurrió con este líder indígena. Se presume de que murió y se presume posiblemente haya sido envenenado, dice, ¿no? Una lucha intestina. Nunca fue derrotado, nunca fue capturado, ¿correcto? Y este movimiento se gestó durante eh, la vigencia de dos gestiones virreinales, ¿no? La primera, la que va a durar más, 1742 a 1758 aproximadamente, que va a ser la gestión del Marqués de Villagarcía, y luego los otros años que va a asumir el virrey Manso de Velasco, ¿no? El conde de Superunda, ¿correcto? Pero muy importante, nunca fue derrotado, ¿correcto? Siempre dio pues contundentes derrotas a los españoles, utilizando muy ventajosamente el conocimiento del medio geográfico, ¿no? Y movilizando pues eficazmente sus guerrillas, ¿no? Sus guerrillas, ¿ya? Entonces, importante esto, ¿no? Y este movimiento es considerado, ¿no? El primer gran sublevación indígena de la colonia, ¿ok? A ver, años después ya va a surgir pues el más importante, ¿no? El más importante, ¿ya? El más importante por la trascendencia, por lo que pudo ser, por lo maduro y serio que representó su proyecto político. Acá muy claramente lo tenía establecido pues José Gabriel, un tipo muy hábil, muy inteligente, sagaz, adelantado para su época en muchos aspectos, pero como todos, mortal tuvo errores, ¿no? Y vamos a ver algunos de ellos políticos y también militares, que al final le va a costar la derrota y terminará pues con su ejecución de una manera pues pero terrible, ¿no? Terrible. Muy bien. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui y Noguera? Bueno, es un cacique, pero no es cualquier cacique, no es cualquier cacique, ¿ok? Es uno de los mejores caciques, partiendo por su eh, preparación, ¿no? Por sus conocimientos que tiene esto. Y mucho le ayudó su condición de arriero, así se lo llamaba a los comerciantes, ¿no? En ese momento, él era un gran arriero, ¿no? Es decir, tenía carambas, eh, el control de cierta ruta, a veces entre el Cusco y Potosí, ¿no? El Alto Perú te dice que tenía muchas recuas, ¿no? Que transportaban pues las telas, los productos que van, vienen, ¿no? Así metido en el comercio este personaje, ¿no? Y muy leído. eh, Dícese que hablaba el español mejor que un español, ¿ok? Sabía quechua, pues su lengua materna, y también sabía latín, que en ese momento pues era bastante, ¿no? Un indio que sepa latín es una cosa, pero carambas, que le habrá llenado el de orgullo, ¿no? Pero sí sabía latín. Y que también pues había estado en Europa, y no solamente en España, sino se habla también de que visitó Inglaterra. Fíjense, ¿no? José Gabriel. Entonces, este personaje, que ahí también hay que establecer claramente dos momentos de la gesta tupacamarista, ¿ya? Porque no hay que mitificar tampoco, ¿no? Que él era esto, que no, tampoco es así, ¿no? Hagamos pues un análisis en el justo medio, con objetividad y darle el valor histórico que realmente le corresponde, ¿no? Que ha sido un movimiento, sobre todo en el segundo momento, el más importante por su maduración política, porque se convierte, empieza siendo un movimiento meramente reivindicativo, administrativo,
¿ok? Y da el salto a ser un movimiento, pues, antifeudal y anticolonial, ¿correcto? Que buscó autonomía, desvincularse, ¿no? Políticamente romper con España y obviamente ver nuestra autonomía, que nosotros somos hijos de estas tierras y tomaremos bien o mal nuestras propias decisiones, ¿correcto? Que es pues lo obvio, ¿no? Que debió hacer, pero que no se puede hacer, porque repito, está acá pues ya sentado, ¿no? El invasor, está la colonia, el virreinato, no somos una colonia. Muy bien, entonces, este personaje, la corona española, a través de las reformas borbónicas, va a empezar a dar una serie de medidas, las económicas, y que van a ser pues el punto neurálgico que va a desatar toda esta cuestión, son pues la política tributaria que la corona va a hacer. Por ejemplo, una España en crisis, y obviamente como todo Estado parasitario y rentista, no encuentra mejor manera que generar liquidez que creando nuevos impuestos o los ya existentes aumentándolos. Y eso es lo que va a hacer, ¿no? La corona va a empezar, por ejemplo, a subir los impuestos de alcabala y de aduanas. ¿Quiénes eran los afectados con esta medida? Criollos, criollos, que controlan la economía en estas tierras. Son los afectados por esta medida política burocrática del rey y la corona. Está en crisis, pues necesitan plata, ¿no? Pero que no es bien visto esto. Precisamos ello porque estos criollos en un primer momento van a apoyar la causa de José Gabriel. Poco creíble, pero sí. En un primer momento los criollos apoyan porque también vienen siendo golpeados por las medidas que está tomando la corona. Este sector social de criollos son afectados por estas medidas, ¿no? Económicas que está dando la, ¿correcto? Ahora, por el lado de los caciques, ya hay pues un intento de la corona, ya no es intento porque ya la norma está dada, ¿no? Es de que los caciques iban a ser tratados, por lo menos en cuestión tributaria, como cualquier indio más, es decir, debían de tributar. Entenderás que esto va a ser pues terrible para los caciques, porque carambas, ya ellos durante, ¿no? Durante siglos pues venían gozando de este privilegio, ¿no? De ser inafectados. O sea, todos los indígenas estaban obligados a tributar, menos ellos, ¿correcto? Y muy bien. Ahora, esto era improbable, pues, de que, bueno, por más que se haya aplicado, correcto, es de que, hablo hacia los caciques, era poco probable, pues, pues, a José Gabriel yendo, pues, a una mita minero, brajera, ¿no? No, eso era poco probable. Pero, sin embargo, él estaba obligado, pues, ¿no? Ya no ir a trabajar con su fuerza laboral, pero ya, pues, pagar seguramente con dinero, lo que ya por norma estaba obligado a hacerlo. Y eso, pues, le afecta, pues, ¿no? Le afecta económicamente. Ahora tengo que pagar, ¿no? Bueno, en fin, ya, entonces estas medidas. Entonces, este primer momento reivindicativo de José Gabriel, bueno, se va a dar cuenta, pues, de que parece que no hay marcha atrás, ¿ok? Porque él va a agotar todos los medios, pues, ¿no? A su alcance y todas van a caer en saco roto. Ve de que no hay, ¿no? No hay intenciones de recular de la corona respecto a esta medida que no les es favorable a estos caciques, ¿ya? A estos caciques. Muy bien. Entonces, mire, cuando ya da el salto a este segundo momento, pues, antifeudal y anticolonial del movimiento, ¿correcto? Entonces, José Gabriel va a ir creando una plataforma política cuyo objetivo va a ser buscar integrar a los distintos sectores que son golpeados por las políticas que la corona española viene dando. Y se gana, pues, lógicamente, a los criollos. ¿Cómo se gana a los criollos? Prometiéndoles de que él va a acabar con los impuestos de alcabala y aduanas.
Carambas, ¿quién no? Pero los criollos dicen, ah, José Gabriel, ya, muy bien, ¿no? Listo. Ajá. Ahora hay un problema acá mayor, o sea, ¿cómo te ganas a la masa indígena? ¿Qué le dices si ellos han visto que durante siglos tú y tu clase han servido ahí muy fielmente al español para explotarlos? ¿Qué le dices ahora que quieres su ayuda? ¿No? Poco creíble porque la masa le podía decir así, pero si tú has estado bien ahí ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Muy bien, entonces él, ¿qué ofrece? La abolición de la mitad. Y uno, ah, que recién te acuerdas, pero si tú has estado apoyando ahí con eso. Son teorías, José Gabriel. Quiero algo práctico, algo concreto, algo real. Y va a responder también José Gabriel. Noviembre de 1780, el 4 empieza todo esto. 6 días después, José Gabriel, ejecutando al funcionario público más odiado del virreinato, busca la adherencia de la masa indígena. Ejecuta al corregidor Antonio de Arriaga. Lo ejecuta, ¿correcto? Y esa ejecución tenía un objetivo político, ¿cierto? A todas luces, pues, buscar la adherencia de la masa indígena. Y va a tener resultados inmediatos, porque con este hecho de la ejecución, la masa indígena se sintió reivindicada, porque este corregidor, pues, carambas, ¿no? Es un desgraciado, pues, un abusivo, ¿cierto? Que trata mal ¿no? Al indígena, lo explota, lo humilla, ¿no? Lo hace sentir indigno, aprovechándose del poder que tiene, ¿correcto? Entonces, pues, con la ejecución de este corregidor, logra este cometido, ¿no? José Gabriel. La adherencia entonces de la masa indígena a la causa tupacamarista. Pero José Gabriel va mucho más, es un tipo hábil, es muy sagaz, tiene cualidades y condiciones para ser un líder, ¿no? Para ser un dirigente. Y qué bien, ¿no? Ya maduró, bueno, está bien, se dio cuenta y ahora quiere conducir a la masa indígena, ¿no? Para romper con España. Pero es consciente que no solamente es un problema de la masa indígena, también hay otros sectores. Entonces, él ve también en que tiene que resolver el problema del negro, que está en condición de esclavo, de cosa, de objeto, de mercancía. Esa es la condición que tiene el negro. Pero está acá en estas tierras y está oprimido y también tiene que participar. Hay que invitarlo. Gran gesto que él hace. ¿Qué dice, no? Que en estas tierras o estas tierras no serán tierras de esclavos. Está invitando a que el negro, ¿cierto? Participe en el movimiento. También, ¿no? Hay una maduración política allí. Está consolidando y está aplicando la política de frente único, ¿no? Somos distintos, somos variados, pero tenemos un enemigo en común. Y este enemigo en común es el que nos oprime, ¿no? Unámonos, ¿no? Buscan la unidad política. Cada sector con sus propias necesidades, con sus propios intereses, claramente, pero que ya son tomados en cuenta en este proyecto tupacamarista. Es ahí la importancia política del movimiento de José Gabriel. El comprender de que esto no es solamente un asunto de indios, sino también de otros sectores, que no debemos discriminarlos, no debemos marginarlos, debemos integrarlos para hacer una causa común y construir sobre esa base diversa todo un proyecto integrador. Ese es el plan de José Gabriel.
¿correcto? Muy bien, entonces, siendo esto así, ya, entonces, preparativos, vamos, ¿no? El asunto va a ir bien, compone, lo tiene claro, y va a haber, pues, batallas muy concretas, ¿no? Muy concretas. Y vamos a ir, pues, también viendo allí, ¿no? Cómo va respondiendo también el poder español, ojo, ¿no? Lo importante es que hay norte, ya se sabe qué es lo que se quiere. Estos dirigentes saben lo que quieren, a dónde van, saben cuál es el norte, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo. Ellos lo van a decir y le van a decir a la masa indígena, ¿no? Cuándo luchar, cuándo golpear, cuándo retirar, porque esa es la labor del dirigente, ¿no? La labor del dirigente es eso. Solamente le esclarece, le indica el camino a la masa, ¿no? Porque al final le cuenta el pueblo y la masa es el que va a actuar, pero ¿quién lo conduce al éxito? Los dirigentes, una buena dirigencia. Muy bien, entonces se venía a venir ya con esta iniciativa el éxito, pues, ¿no? Momentáneo de José Gabriel, ¿no? Y prueba de ello, pues, va a ser la batalla de Sangarara, ¿correcto? La batalla de Sangarara de este cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, ¿no? José Gabriel Condocarqui Noguera, Túpac Amaru II, porque él decíase pues que provenía su linaje, ¿no? Del último soberano de Vilcabamba. Es más, él, hasta su movimiento que estaba, ¿no? En auge, él venía ya tiempo atrás manteniendo toda una demanda, exigiendo, ¿no? Su linaje que él le correspondía, ¿no? Y que se le pretendía ser negado, ¿no? Esta demanda de linaje conocidísima, que está escrito, está registrado con este personaje, si mal no me equivoco, que quería arrebatar el marquesado de Oropesa, algo así, don Diego Felipe Betancourt, ¿no? Hay una demanda que José Gabriel tenía con este personaje. Pero bueno, entonces para ver lo controvertido que es, ¿no? Que es José Gabriel. Muy bien, entonces, en Sangarara, que es un éxito rotundo de las fuerzas tupacamaristas, sin embargo, dícese que ahí, pues, José Gabriel comete un error que a la postre le va a, a llevar, sumado a una serie de errores más, al fracaso que terminará con su entrega por una acción pues deleznable de traición por ciertos criollos que primigeniamente están apoyando a la causa tupacamarista, pero que luego cuando ven que el movimiento empieza a radicalizarse, se van a retirar, se van a hacer un costado, pero también obviamente ya a través de una muy buena labor que va a cumplir un personaje pues, que es conocido como el visitador don Antonio de Areche, que viene con plenos poderes para sofocar precisamente el movimiento tupacamarista, va a ir realizando y lo vamos a mencionar, algunos de ellos, lo más importante, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es este primer error táctico, dice, ¿no? Que comete José Gabriel? Es que luego del éxito de Sangarará, dicen los entendidos que él debió tomar el Cusco y no lo hace, no lo hace. Duda José Gabriel y duda por la insistencia de su mujer, de su esposa, que ojo, y acá también hay algo muy importante y que la gesta tupacamarista como tal es muy adelantada a la época. Es decir, la condición que le da el movimiento tupacamarista a la mujer. Le da la condición, o mejor dicho, la mujer no es un convidado de piedra en la gesta tupacamarista, no, 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 no. La mujer participa como dirigente en la gesta tupacamarista. Dirigente, es decir, tiene voz y voto. Y prueba de ello que es Micaela y varias caciques más, ¿no? De Tito Condemaita, por ejemplo, es otra de ellas también. O sea, tiene esa condición de ser dirigente. Ajá. Y ella es su mujer, Micaela, que le dice, José, toma el Cusco.
¿no? Pero duda, y hemos dicho pues que en la, ¿no? La duda en la guerra y el amor pues no es bueno, ¿no? Equivocado no, pero hay que tomar una decisión y hay que actuar cuando y donde corresponde, ¿no? Y en este caso, viendo cómo sucedió los hechos, sí, pues efectivamente ahí comete José Gabriel un error. ¿Por qué? Por más de que un sector diga de que realmente o sea, el motivo por el cual José Gabriel no tome el Cusco debíase a una maniobra política que él tenía en el sentido de que buscaba que luego de Sangarará hacer una especie de expedición al sur con el apoyo de sentar bases, apoyo y obviamente adhesión mucho mayor al que ya exitosamente viene logrando y que está preocupando mucho, obviamente, pues a los españoles. Y sobre todo porque están participando en este movimiento criollos también. Es decir, lo que le preocupa a la corona es que este movimiento no es meramente indígena, sino que agrupa vastos sectores y que la corona no le conviene y va a impedir que estos distintos sectores se unifiquen porque sería el fin de la corona. Y va a buscar, pues, desunirlos, ¿no? Desunirlos como medida. Bueno, entonces, por eso es y con esa intención, ¿no? No en ese momento, pues no. Pero bueno, cuando ya quiso hacer ello José Gabriel, era demasiado tarde y se cumplió todo a pie juntilla, ¿no? Esa es como que a José Gabriel le pusieran ¿no? Por decir una grabadora en ese momento, o sea, todo lo que había, mira, qué importante, o sea, el papel de la mujer, ¿no? Muy previsora Micaela. Todo lo que Micaela había previsto que iba a ocurrir si José Gabriel no tomaba el Cusco, ocurrió. Todo ocurrió. Y no es pues que Micaela era vidente, era bruja, chamana, no, no, no. Es sencillamente una mujer que claramente, pues entendida, madura políticamente, ve, pues, ¿no? Pasos. ¿Qué cosa va ocurriendo si esto hago, no? O sea, tenía cualidades la mujer, muy importante, ¿no? De prever. Y efectivamente, correcto, el no tomar al Cusco no cortó el corredor que iba al centro, una gran despensa, y sobre todo permitió de que el Cusco se reforzara, ¿no? En pertrechos, en hombres, ¿ok? Se fortificara, porque hay un momento en el Cusco ya va a ser como un gran fortín, haciendo pues poco probable también su toma, aunque a pesar de todo ello se estuvo a punto de tomar el Cusco también. Pero este movimiento pues no va a estar exento de traiciones también. Va a haber mucha traición acá. Y no solamente, y digo esto exagerando ya hasta comprensible, de criollos, pero desde ningún punto de vista, digo yo, justificable, de indígenas. Hubo indígenas que traicionaron, sí, va a haber. Vamos a ver, ¿no? Algunos de ellos, los más importantes. A ver, en la batalla de Yogyara, luego del exitoso Sangarará, eh, uno dirá, pues, no, ah, qué bien, ¿no? Y uno dirá, pues, a ver, chicos, supongamos que ahorita se está dando el movimiento tupacamarista. Nos están oprimiendo, todos los días tenemos que salir a trabajar, ya no dormimos. Uno dice, pues, no, estás loco, esto no voy a durar. Ya, si alguien se levanta, yo le sigo. Ya se levantó José Gabriel, nosotros estamos ahí. Bueno, con dos dedos de frente, pues yo estoy convencido que todo el aula 18 pues, va a estar al lado de José Gabriel, digo yo, ¿no? Todos, sin excepción, ¿no? O alguien del aula 18 pues va a ir a apoyar al rey, ¿no? No creo, digo yo. Solamente dos dedos de frente, digo, no, es del lado de José Gabriel, pues eso es abusivo, ¿no? Está loco, no, no, no. Bueno, no fue así, pues. Muchos del aula 18 apoyaron al rey, siendo indígenas. Es una cosa de locos, hasta digamos que no tuvieron una explicación, pero ¿cómo eres indígena? El español te humilla, pero y tú todavía lo estás defendiendo, lo estás sirviendo. Sí,
Uno de estos caciques era el cacique de Chincheros. Ajá. Conocido él porque lo que más adelante también va a realizar, ¿no? Porque, bueno, en este momento, luego va a unir a Chaco, va a pintar así que, Macagua. Entonces, esto nos lleva a ver, pues, de que no todos los caciques entonces apoyaron a la gente. No, 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 claro, estamos viendo que no. Ha habido caciques que van a continuar siendo fieles al rey o a la corona. Motivos, bueno, pueden ser varios, pero están ahí, ¿no? Sirviéndole. Indígenas que, de igual manera, no todos los indígenas se incorporaron había indígenas que también están y mayoritariamente componen el ejército, ¿no? Realista, el que va a combatir a José Gabriel, que no solamente son españoles, ojo, no, 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 no. Acá se sigue cumpliendo esa cuestión. Hay caciques y hay indios que están luchando contra José Gabriel y compañía. Ajá, muy bien. Entonces, Mateo Pumacahua derrota a las fuerzas de José Gabriel, ¿no? En Yocyara, en Yocyara. Importante esto, ¿eh? Es un golpe moralmente, ¿no? También muy, muy duro, muy duro. Pero los españoles también ya vienen tomando medidas y muy efectivas, ¿no? Y uno de estos, muy hábil este personaje, este que viene también como una especie de pacificador acá, decíamos que es don Antonio de Areche, el visitador don Antonio de Areche. Este personaje que viene con una tarea concreta, aplastar, ¿no? Este movimiento. Y obviamente dar pues las sanciones ejemplarizadoras que corresponden. Es su tarea. Muy bien, tipo hábil también dice, muy, ¿qué está pasando acá? Ah, son varios. Muy bien, están unidos, tengo que buscar qué los une, ¿no? Y sobre esa base ver qué cosa los desune. Muy bien, empieza a negociar y seguramente y obviamente pues va a empezar por los criollos, ¿no? Y pues les habrá dicho, oye, pero ustedes, ¿qué hacen apoyando a esos indios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema? Ah, bueno, que mire, ah, ya listo, asunto. Resolvemos, papa, y listo. Se retiran los criollos, se retiran, ¿correcto? Ya no participa. Y también, decíamos, ante la observación de la radicalización también del movimiento de José Gabriel, ¿no? Se asustan, pues, digamos, y se retiran. ¿Ok? Entonces ahí ya viene logrando, ¿no? Una cierta, ¿no? Correcto. Y qué fatal, pues, porque van a ser estos criollos los que después van a traicionar a los dirigentes indígenas, los van a entregar, que es lo más, ¿no? Pero bueno, así va a ocurrir. Eh, muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hace este visitador que es muy hábil? Utiliza la religión también, ojo. Ojo, eso es muy importante, el uso religioso eh, utilizado políticamente, ¿ok? ¿Qué hace? ¿No? Por intermedio del obispo del Cusco, el obispo lo que hace es declarar a José Gabriel, lo excomulga. José Gabriel es excomulgado. Y esto duele profundamente, le duele a José Gabriel. Le duele, porque él no se explica, dice, ¿cómo, por qué va a ser eso el obispo si yo soy un hombre de bien? Yo soy un creyente. Y caramba, José Gabriel, pues a estas alturas es cristiano, cree en Dios, cree en el Dios de los españoles. ¿Cómo van a hacer eso entonces? ¿Cómo van a, no? Pero ojo, España lo que hace es utilizar esto como una medida política. O sea, el objetivo político de ahí con la excomunión de José Gabriel, correcto, es demonizarlo ante las masas, que ya pues los españoles han tenido éxito cristianizando. La masa indígena pues ya asumió, ¿no? Es muy creyente. Y al ver pues, que José Gabriel es un hereje, ha sido excomulgado, es un maldito, es un demonio, por sus creencias no lo van a seguir.
le van a tener miedo. Uso político de la religión, el obispo del Cusco. Pero ¿qué más hace este personaje, no? Cosas notables, ¿ah? ¿Qué más? Promete amnistía. Ofrece a todos los indios, dice, ¿no? Todos esos indios que están participando ahí serán perdonados. Lo único que tienen que hacerse es presentarse en la plaza. Pero ojo, dice, ¿no? Están exentos 35 personas. 35 personas estaban exentos de esta política, pues, de gracia, de amnistía. Obviamente ya sabes quiénes conformaban esos 35, ¿no? Eran los dirigentes, pues era José Gabriel, que por más que quisiese, él ya no podía ya dar marcha atrás, ¿correcto? ¿Qué más? Ofrece también anualidades a perpetuidad, se llama esto. ¿Cómo así? Que al que entregue a estos indios serán premiados económicamente con anualidades de por vida. O sea, hasta que dure pues, su existencia, ¿no? Van a ser pagados por la corona. Bueno, es una política también efectiva, ¿no? De mercenarización, pues se busca mercenarizar, ¿no? Carambas, pero la mayoría de esto, yo lo veo por ahí, ¿no? Lo que hoy día también es muy común, ¿no? Esto de las recompensas, ¿no? A ver, ¿lo has visto esto? Te ofrezco 30.000 soles. ¿Lo has visto al otro? 50.000 soles. 100.000 por el otro, ¿no? Etcétera. Mira, hasta el día de hoy se ha utilizado eso, ¿correcto? Entonces ya hay también esa, ¿no? Eh, Interesante eso, ¿no? Económico, pues, y que va a dar resultados, ojo, ¿no? Va a dar resultados. Muy bien. Entonces, mira, una serie de medidas que va tomando, pues, ¿no? Que va a ir llevando, repito, no todos los caciques, sino todos los indígenas, hay composición indígena mayoritaria en las fuerzas realistas también que van a llevar producto del desgaste también de las fuerzas tupacamaristas y de la traición y sobre todo, ¿correcto? Por la entrega, ¿no? ¿Ok? Por la entrega luego de la batalla decisiva y final que es Checacupe, donde es derrotado José Gabriel y sus fuerzas, y posteriormente, pues entregados, ¿no? Por esta nefasta tradición de estos criollos de Francisco Santa Cruz y Ventura Landaeta, que van a entregar pues a José Gabriel y a Micaela, ¿no? Entregan a los españoles. Lo demás es conocido, ¿ok? Cómo son ejecutados, ¿no? Como ejemplo para que nunca más, ¿no? Vuelva pues la masa indígena a levantarse. Pero con la ejecución de esta etapa quechua que la conduce José Gabriel y la etapa aymara, ¿no? Que va a estar pues ahí Tupac Katari, Diego Cristóbal Tupac, que ya es el altiplano, que también van a ser derrotados, van a ser ejecutados. Entonces, con la ejecución de estos dirigentes, ¿ya? Que tienen pues un proyecto, se da un durísimo golpe, ¿no? A los intereses, pues, de la masa indígena, sobre todo, y por extensión las demás masas dominadas, ¿no? En el virreinato. Y que años después va a ser aprovechado, ojo, ¿por quién? Por los criollos, por esa nobleza indiana, ¿ok? Y que acá en el Perú, o sea, en el virreinato del Perú, con la llegada, pues, de los criollos periféricos del norte y del sur, hablamos ahí que vamos a ver, ¿no? Ahorita de San Martín y Bolívar, nuestros criollos no tenían ninguna intención de desvincularse de España. No, no, no había ningún interés. Es más, no querían que nada cambie. Bueno, y la explicación es sencilla, ¿no? Tienen poder económico, son dueños de esclavos, dueños pues de grandes tierras, son terratenientes, mando medio, en fin, no pueden ser virreyes ni oidores, pero son altos funcionarios, ¿correcto? Del virreinato.
Entonces, ¿por qué voy a cambiar? Pero al final de cuentas, estos son los que van a terminar pues conduciendo la desvinculación con la corona española, pero repito, oportunistamente, como dice Basadre, ¿no? Por oportunismo político son ellos los que terminarán desvinculándose de, ¿no? De España, pero hasta buen tiempo no les interesa. Fue necesario que vinieran, pues, ¿no? Los criollos periféricos, ¿no? Es decir, de otros virreinatos acá. Eso vamos a ver dentro de un momento. Bueno, entonces, estas, eh, esta diseminación de estas nuevas ideas libertarias va a ser llevado pues por los llamados precursores, por los llamados precursores. Y ahí vamos a tener dos, vamos a ver acá, los precursores, un momentito, no, hasta allá, los precursores separatistas y los precursores reformistas, ¿ok? Los separatistas, bueno, más importante, el arequipeño, ajá, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este es un criollo, ¿eh? Los criollos, pues, ya sabemos quiénes son, ¿no? Son los hijos de los españoles. Todos estos, sus padres son españoles, ¿ok? ¿Ya? Pero son criollos, bueno, nacieron pues en estas tierras, ¿no? Este personaje tiene un libro muy importante, ¿ok? Que titula pues Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos, ¿ok? Es una obra muy importante, pero que muy reducido, ¿no? Porque cree él de que la tarea pues que deben realizar acá son los hijos de estas, o sea, solamente a los españoles, ¿no? Nacidos en América, es decir, los criollos. Qué importante, ¿no? Eh, Creo que Antonio Zapata dice eso, qué importante hubiese sido, mira, solamente de que esa obra de Vizcardo hubiese llamado no carta a los españoles americanos, sino carta a los hijos americanos, ¿no? O carta a los hijos nacidos en América. Que hubiese sido más interesante porque hubiese permitido poder pues incorporar en este proyecto a vastos sectores de estas tierras, ¿cierto? ¿Sí o no? Incluido pues indígenas, mestizos, negros, todos, pero no reduciéndolo solamente al criollo, pues porque es carta a los españoles americanos, ¿ya? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Arequipeño y que muere en Inglaterra, ¿no? Habría que, bueno, en fin, no hay tiempo, pero bueno, pero es muy importante, ¿no? Muere en Inglaterra este personaje, ¿no? Muere en Inglaterra. Luego, Francisco de Miranda también, porque dice que es el encargado, ¿no? De difundir la obra, pues, de Vizcarro, ¿no? En Filadelfia van a cumplir ese objetivo. Y tenemos acá tres precursores reformistas, ¿ok? Vamos a ver acá primero a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? El chachapoyano, muy importante, este llamado maestro de próceres, el Bacon del Perú, correcto, por el trabajo que cumple como autoridad, ¿no? En un centro de enseñanza muy importante, ¿ah? El Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Porque ahí es donde van a, ¿no? A anidar estas ideas, correcto, que en ese momento pues son ideas subversivas, ¿ok? Y van a contar con un medio en el cual estas ideas se van a dar a conocer a otras. Y gran papel que va a cumplir también acá otro criollo, ¿ok? Otro criollo, Hipólito Unanue, editando el Mercurio peruano, editando el Mercurio peruano. Y también, pues, la creación de una sociedad, ¿ok? La sociedad amante del país. José Baquíjano y Carrillo, ¿no? El que dice, ¿no? Se le atribuye, pues, esta lisonja llamado el elogio, ¿no? Al virrey Agustín de Jauregui, ¿ok? Precursores entonces, ¿no? Los que llevan, pues, digamos así, una especie de revolución ideológica que luego ya los próceres lo van a materializar, ¿no? Muy bien. Entonces, te decía también que en el siglo XIX es importante, ya, por un hecho excelente que ocurre, ¿no? Que crea las condiciones
que crea unas condiciones propicias para llevar adelante una desvinculación, ojo, una desvinculación del poder español. Propicio esta oportunidad, ¿no? Porque, ojo, el contexto internacional, cuando tú decidas hacer algo, puede ser favorable o desfavorable. Durante la gesta tupagamarista, pues el contexto internacional no le es muy favorable, ¿cierto? No le es muy favorable el contexto internacional. Pero acá el contexto internacional es favorable a estos criollos periféricos porque Francia invade España, captura al rey y lo tienen cautiverio a Fernando VII. Es más, caramba, pues Napoleón es Napoleón, se da el lujo de poner a su hermano, ¿no? Al famoso Pepe Botella, José Bonaparte, ¿no? Entonces, fíjate este contexto importantísimo que España ha sido invadida, ajá, ha sido invadida, pues, ¿no? Por una potencia también que se va emergiendo, ¿no? Como un imperialismo colonial, Francia, y otro lado, pues, también tiene ahí Inglaterra, ¿cierto? Entonces, España tiene serios problemas, chicos, tiene, ¿no? Entonces, esa guerra hace que un sector, un grueso porcentaje de tropas que están acá en el virreinato tengan que irse a la península, porque ahí son más importantes y más necesarios, porque es la madre patria. Y obviamente que debilita también la presencia, pero no significa que no son importantes. No, 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 no. Pero lo que refiero es el contexto internacional favorable. Entonces, ahí hablamos de cómo estos primeros ensayos libertarios en estos virreinatos, o sobre todo pues en los de Nueva Granada y el Río de la Plata, van a surgir pues estos primeros ensayos independentistas, es decir, que romper políticamente con España. Y la forma como se van a organizar estas expresiones libertarias van a ser mediante la creación de juntas de gobierno y van a surgir varias, ¿no? ¿Correcto? Quito, Caracas, Chuquisaca, Santiago, Buenos Aires. Pero si nos damos cuenta, ¿hay una junta de gobierno que se haya creado en el Perú? No, no hay ninguna, se logra formar en el Perú. Obviamente, porque el poder español está concentrado acá. ¿Ok? Y sobre todo porque nuestros criollos, a diferencia de los otros criollos, nuestros criollos son ultra conservadores. Son ultra conservadores. A ellos no tienen ningún interés, ¿ok? No tienen ningún interés. Y sobre todo, pues esos que están afincados, ¿no? En Lima, ¿no? O en la costa, ¿no? De una manera más comodona. Pero no significa que los criollos provincianos y la masa indígena una vez más se van a levantar contra el poder español. Y uno en particular va a ser muy importante porque va a tener presencia indígena, pero no solamente como un convidado de piedra, es decir, como va a ocurrir durante toda la República, pues, ¿no? El criollo va a utilizar al indígena, ¿no? Lo utiliza nada más como soldado, pero el indígena no decide, eh, no tiene poder, pues, de decisión, no, nada, nada, no. Pero acá sí, en uno de esos que lo vamos a ver dentro de poquito. Muy bien, entonces, en este contexto surgen las juntas de gobierno, primeros intentos libertarios de emanciparse políticamente de España, que van a terminar en un total fracaso, ¿no? Porque van a ser derrotados, van a ser aplastados y se va una vez más a consolidar la restauración colonial, ¿no? En estas tierras. Bueno, bien para España,
que va a contar pues con un virrey, caramba, era el virrey adecuado para ese momento, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Don Fernando de Abascal, pues era el virrey que debería tener, pues, ¿no? España para que le cuide sus intereses en estas tierras. ¿Cómo no? Un militar de carrera, una persona, pues, muy sagaz y sobre todo con un carácter, ¿no? Que es el que se necesita ese momento, ¿no? Nada de titubeos. Se están jugando grandes cosas para la corona. Y el más peligroso es que pierda todas estas tierras. Ah, no, 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 no. Debo de actuar como corresponde y así lo hace. Y va a aplastar a todas estas juntas de gobierno. Y en el Perú no logró formarse pues, ni una, ¿no? Por las razones que hemos explicado. ¿Ok? Pero en el Perú va a haber también, ¿no? Levantamientos de criollos provincianos, ¿no? Vemos a Isela, Tacna, Crespo y Castillo, correcto, Payardel en Tacna, 2 años después 13, y el más importante, este que te decía, el de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Muy importante porque acá hay claramente un frente, es un frente único de criollos provincianos y de la masa indígena, porque la presencia de Mateo es como dirigente de la causa, ¿no? Como dirigente de la causa. Bueno, van a ser derrotados, van a ser ejecutados también luego de los sucesos de Humachiri, correcto, que pone punto final, ¿no? A estas levantiscas, ok. Y dícese también que en ese contexto pues va a ser fusilado, ¿no? Muy bueno, ahí cómo se llama este de los Yarabís, Mariano Melgar, ok, Mariano Melgar. Pero ojo, entonces sí, también ha habido, que no se haya conformado una junta de gobierno, no quita que sí, también ha habido, ¿no? Levantamientos, ¿no? Pero que también, ¿no? Y bueno, muy a pesar, ¿no? Fueron derrotados, ¿no? Y como dice el historiador Antonio Zapata, perdiéndose pues una oportunidad, ¿no? De integrar o estructurar, ¿no? Qué hermoso, alucina nada más, ¿no? Ganábamos, le mandábamos al tacho pues al virrey todos acá, ¿no? Criollos, muy bien, ¿no? Lo que primigeniamente también quería, ¿no? O por lo menos estaba allí en el papel, ¿no? José Gabriel, pero no sé hasta cuánto, ¿no? No sé hasta cuánto. Pero acá ya los criollos mucho más decididos, ¿ah? Están como dirigentes, ¿correcto? Y están luchando militarmente. Y también la masa indígena con Mateo, ¿correcto? Entonces, eh, hubiese podido, si estos eran los dirigentes, o sea, una alianza dirigente de criolla, ¿no? E indígena, creando pues un Perú mucho más real y que pusiera en relevancia pues los intereses de los vastos sectores que componen estas tierras, y no como va a ocurrir dentro de poco, que va a haber la desvinculación política con España, pero bajo preeminencia de los intereses solamente de los criollos ricos, que terminarán pues beneficiándose todo ello y no resolverán el problema del indígena, no resolverán el problema del negro porque seguirán siendo esclavos, ¿correcto? No resolverán el problema de la integración y la identidad, nada, ¿correcto? Pero bueno, entonces dice que acá se perdió una oportunidad, ¿no? Que quizás hubiese, pues, ¿no? Podido plasmarse este proyecto, pero que no se dio por las razones que estamos explicando, que es la derrota, pues, ¿no? De los hermanos Angulos y la gesta de Mateo Pumacahua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, luego del aplastamiento en esta tarea muy notable de don Fernando de Abascal, virrey, ¿no? Pues vuelve a España lleno de gloria, ¿no? Caramba, muy bien. Hay que reconocer a la gente que trabaja bien, ¿cierto? El que trabaja bien, cumple bien su papel. Bueno,
Muy bueno, ¿no? Hay que aprender al contrario, ¿cierto? Uno aprende, ¿no? Hasta el enemigo, ¿cómo no? Va a haber entonces ya nuevamente, porque esto continúa, obviamente, ¿no? Ya hemos sido derrotados, pero nuevamente se levantan, nuevamente hay un segundo momento libertario, años después. Estamos hablando 1800, ¿no? 17, 1818. Don Fernando ya no está en estas tierras, ya no está. Y vamos a tener acá como virrey del Perú a otro señor, otro chapetón, otro peninsular, porque solamente ellos, no te olvides, tienen el monopolio, pues, ¿no? Político de estos altos cargos. No pueden ser los criollos indianos. No, 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 no. Estos máximos son, pues, funcionarios de media caña para abajo. ¿Ok? No, no. Entonces, se da esto. Pero los criollos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que prontamente van a ser, pues, lo que hoy día es Argentina, otra vez, ¿no? Libertarios. Pero ya han sacado, pues, una experiencia muy, ¿no? Muy valiosa, es de que no van a esperar ya que una vez más, pues, el poder español venga a aplastarlos, como lo hicieron con las juntas de gobierno. ¿Y de dónde partieron estas fuerzas restauradoras del poder colonial? Obviamente del virreinato del Perú, que acá está pues concentrado todo el poder español, ¿cierto? Y ante las continuas, ¿no? Y carambas, derrotas que vienen teniendo pues en ese intento de llegar al Perú vía el Alto Plano, son derrotados porque los realistas, caramba, tienen una expertise pero notable, ¿no? Bueno, Belgrano pues para de fracaso en fracaso, no logran, ¿no? Es que se ve pues en la necesidad de cambiar de ruta, de vía y llegar al virreinato del Perú. Y como no, pues llegar a Lima. Lima, es la ciudad de los reyes, ¿no? Desde acá pues tenemos hasta el día de hoy una cosa que no logramos todavía superar ese, ¿no? Ahora podemos decir ese maligno, ¿no? Centralismo limeño. Debemos de romper ese centralismo hasta el día de hoy que lo tenemos. Todo es Lima, ¿no? Lima para acá, Lima, todo es Lima, ¿no? Hay que descentralizar, hay que democratizar el poder también, democratizar la economía, darle la validez a las regiones, bueno, como es que lo seríamos hoy día, ¿no? Bueno, esa es la intención en ese momento. Es Lima concentra todo, pues, ¿no? Y está el poder español. Y está pues condensado también acá pues el poder de las viejas costumbres pues medievales, virreinales, por el mar pues, así es. Y esa tarea va a recaer pues en manos de otro criollo pues, don José de San Martín, hijos de españoles, pues su padre español, ¿no? Muy, muy reputado, muy conocido, ¿no? Un alto funcionario en Yapeyú, ¿no? Y su madre también pues otra española, ¿no? Entonces es un criollo, ¿correcto? Es de que se va a organizar pues esta expedición, ¿no? Este ejército de los Andes, ¿no? Como se lo llamó. Aula 18 lo máximo, jóvenes niñas, están escuchándome, ¿cierto? Por favor, confírmeme. Ah, sí, profesor. Ok, Sí, muy bien profesor. esa niña. Ok, ok, ese jovencito también. Qué bien, me agrada porque han hablado y lo siento clarito, es como que se me han hablado acá al oído. Muy bien, muy bien. Excelente. Eh, ¿En qué estábamos? Ah, ok. Entonces se tramonta los Andes vía Chile. Chile, pues hasta ese momento, bueno, algunos dicen pues de que Chile nunca debió haber existido, como muchos países, ¿no? Que han existido pues por conveniencias, ¿no? Pero bueno, esos casos pues son, por mencionar los más importantes, ¿no? Chile, Bolivia, ¿no? Ecuador, ¿correcto? No debían haber existido, pero bueno, en fin, ya vamos a ver a qué se debe esto.
Lo cierto es de que se tramonta los Andes, se llega, en ese momento pues es la Capitanía General de Chile, que era una avanzada militar que dependía pues obviamente, ¿no? Eh, de ambos virreinatos, ¿no? ¿Correcto? Ahora, eh, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, sobre todo Maipú en 1818, pues sella, ¿no? Sella la independencia y el nacimiento de Chile como tal lo conocemos hoy día. ¿Ok? Entonces se arguye también que Chile es el que va sobre las espaldas de este país nuevo, es que va a recaer pues esta empresa de la expedición al Perú, ¿no? Y dice que lo asumió porque, bueno, San Martín pues ya no podía porque pidió economía, dice, ¿no? A la Junta eh, en las Provincias Unidas del Río de la Plata y sencillamente le dice que no, no hay, ¿ok? Uy, ¿qué hacemos ahora? Porque la guerra es plata, hay que tener dinero, ¿no? Entonces, por ahí dicen que San Martín pues le dice a Bernardo Higgins, que luego ¿no? Va a ser él pues nombrado como supremo director de la Chile pues naciente, que tiene que asumir, ¿no? Porque han muerto pues muchos argentinos acá, entonces mira, ¿no? Pues, dice que acepta. Poco creíble, dice Basadre, porque un país pues reciente, pequeño, bueno, y una serie de cosas, ¿de dónde va a sacar pues una economía para que no? Entonces se arguye por ahí que, y ahí empieza esta dependencia en la cual muy difícil se va a poder zafar Chile. ¿A quién metemos acá? Y que no hay que perderlo de vista. Es parte de la guerra de rapiña que vienen haciendo los imperialismos, colonialismos pues, en Europa. Inglaterra, Francia y España también, pero España ya es débil, es caduca, es feudal, ¿no? Eh, En Inglaterra, pues, hay una burguesía muy activa, que ha decidido mantenerlo al rey ahí, pero el rey, pues, es un decoro nada más. Pero el Parlamento es el que dirige las políticas económicas y el Parlamento, pues, lo conduce, pues, una burguesía ahí muy efectiva. Ni qué hablar en Francia, ni qué hablar en Francia, ¿no? Donde fue mucho más radical la burguesía, ¿no? Que no dudó, ¿no? En guillotinar al rey, ¿ok? Entonces, Inglaterra es que a todas luces, pues, el que va a terminar financiando esta expedición, obviamente con sus propios intereses Inglaterra, y utilizando obviamente pues a Chile, ¿no? Si no, pues, ¿cómo se explicaría ahí la presencia de Lord Cochrane? ¿Ok? ¿Cómo explicaríamos la presencia, pues, de una novísima armada en ese momento? España ya está en crisis, ¿no? La armada, pues que no es nada, porque el amo y señor de los mares en ese momento y una potencia marítima es Inglaterra, pues obviamente, ¿no? Y embarcaciones, pues inglesas son los que van a estar acá en esta primera expedición que van a terminar transportando soldados pertrechos, ¿no? A través de una política muy eficaz de zozobra a los puertos y sobre todo del Callao, ¿ok? Entonces, está la expedición. Esta agosto parte más o menos de Valparaíso, ¿correcto? Y va a desembarcar en Paracas. Desembarco en Paracas. Y ahí en Pisco se va a establecer el primer cuartel general. Atentos ahí, ¿no? Primer cuartel general en Pisco. ¿Ya? Entonces, estando en Pisco y conociendo ya, pues, lógicamente, los realistas de la presencia de estos patriotas, es que se va a buscar, pues, conversar, ¿no? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es lo que quieren? Y van a enviar emisarios, emisarios, ¿ya? Y esta primera entrevista que se va a conocer como la conferencia de Miraflores, ¿no? Se va a realizar ahí en el distrito de Miraflores, ¿ok? Eh, Representando pues a los patriotas, bueno, el más importante va a ser Álvarez de Arenales, y representando pues al virrey Joaquín de la Pezuela, va a estar Hipólito Unanue. Hasta ese momento todavía no es patriota Hipólito Unanue. No, 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 no. Con él no es la cosa. Él es
de la nobleza indiana, es un alto funcionario, pues el virrey, ¿correcto? Muy bien, ahí está. No llegan a ningún acuerdo porque los patriotas dicen claramente que tienen que aceptar pues la independencia, ¿no?, del Perú. Obviamente, pues los demás no van a aceptar, pues, ¿no? Muy bien, entonces, ante esta poco provechosa pues entrevista, esta conferencia de Miraflores, y habiendo ya pues San Martín pues develado su ubicación, es que obviamente él es conocedor y va a cambiar, ¿no?, de lugar y de ubicación, y va a trasladar el cuartel general al norte, a Huaura, y va a ordenar pues a Álvarez y Arenales que haga una política, una expedición que tenga como objetivo cortar, cercar y llegar a Lima. Ajá, esa es la tarea de Álvarez de Arenales, ¿ok? Ahora, en ese contexto, en el norte van a ocurrir hechos muy importantes. Ojo, mira, mientras que en los demás virreinatos hay criollos que ya dijeron que somos libres, ¿no? Están ahí nomás, son más decididos. Nuestros criollos acá, con ellos no es el cuento. No es el cuento, ¿no? Nuestros criollos siguen siendo autoridades del virreinato, ojo, hasta estos momentos, porque recuérdese que San Martín es argentino y su ejército lo componen mayoritariamente chilenos, ¿ok? Entonces, ahí va a surgir algo muy importante, ¿no? Políticamente hablando, es que eh, San Martín se entera que la intendencia de Trujillo ha declarado su independencia. Una cosa de locos, ¿no? La intendencia de Trujillo, somos libres, ¿no? Ahí está. Pero esto es bueno, porque quiere decir que ya hay criollos, por lo menos acá, o sea, nuestros criollos ya, o sea, criollos peruanos, carambas, pues, el intendente, ¿correcto? Es un criollo nuestro y tiene puesto y rango, ¿no? Y que ya, pues, ha dicho, hasta acá nomás. ¿Ok? Oportunistamente o no, como lo quieras llamar, pero bueno, ya por lo menos hay un primer mensaje, ¿no? Porque hasta antes de esto todos son foráneos, todos son foráneos. Otro hecho importante también que va a suceder acá es que dice que la oficialidad realista ya está muy incómoda con el virrey Joaquín de la Pezuela porque le acusa de ser medroso, ¿correcto? De no actuar conforme las circunstancias se está dando. Hay extraños que vienen haciendo una serie de cosas y parece de que poco o nada, o por lo menos es una medida efectiva, no la está realizando. Y se supone que él es el virrey, ¿no? Se supone de que él pues, es el que establece el plan, qué hacer, trazar, y los militares ejecutarlo, ¿no? El militar solamente tiene que decirle, ve allá, tú vas a hacer esto, pero ¿quién diseña pues la estrategia política de la guerra? Los políticos, pues, ¿no? En este caso el virrey, pero parece que eso no pasa. Entonces, la gota ya que va a rebasar, dice el vasito de agua, va a ser la deserción o el cambio del principal batallón realista en el norte, es el conocido como el batallón Numancia, es que se pasa a los patriotas, se pasa a los patriotas, generando esto, ya entenderás, pues una indignación en la oficialidad que va a defenestrar, va a sacar al virrey del cargo y va a poner a otro. Este hecho de cambio de virrey se conoce como el motín de Asnapuquio, ¿ok? El motín de Asnapuquio. Entonces tenemos, chicos, ¿no? Enero de 1821, ¿ok? Entonces, cambio de virrey. Ya no Joaquín de la Pezuela. Ahora vamos a tener a don José de Lazar, virrey de este virreinato del Perú. Y con él ya en el cargo se va a dar ya por primera vez un encuentro entre el líder de los patriotas, que es San Martín, y el líder de los realistas, que es el virrey. Es decir, San Martín y la Serna se reúnen en Caraballo.
¿ok? En una hacienda, Punchauca. Y se conoce a este hecho como la Conferencia de Punchauca, mayo de 1821. San Martín y y la Serna, perdón, se encuentran, se miran los dos líderes. Y dícese que acá, en Punchauca, San Martín le hace conocer sus pretensiones políticas a la Serna, cuando le dice: mi señor, hemos pensado que usted se encargue de la regencia de estas tierras, obviamente ya libre políticamente de España, usted como regente del Perú, hasta que traigamos un príncipe de Borbón de Europa que venga a asumir como tal en el Perú. Es decir, la creencia o la aspiración o la pretensión política que tenía San Martín para el Perú era de que debía ser una monarquía constitucional, ¿ok? No una monarquía absolutista donde el rey concentra todo el poder, no, 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 constitucional, con separación claramente de poderes. El rey reina, pero no gobierna, acuérdate, ¿no? Acuérdate de ese término. Y regida pues por su propio cuerpo normativo, o sea, con una constitución. Eso era, dice, la intención de San Martín. Obviamente dice que la Serna le escucha y también le dice: mi señor, que eso no va a ser posible y sobre todo porque ya no es necesario. Entenderá usted que su majestad, el rey Fernando, ha abdicado ciertas funciones como rey a través de la Cádiz, de la corte de Cádiz, y que los destinos ahora del reino se dirigen por la Constitución de Cádiz. Entonces no es necesario ya lo que vuestra merced está planteando. Entonces no hay acuerdo, no hay acuerdo. Pero se entrevistaron ya la Serna y San Martín en Punchauca, en Punchauca. Muy bien, entonces se van a ir dando una serie de hechos, ¿no? Una serie de hechos se van a ir dando, pero lo más importante es que muy efectiva esta labor de cerco y atosigamiento de Lima, tanto por el mar, el puerto del Callao está bloqueado, ¿correcto? Y la labor de las guerrillas montoneras también han cortado el suministro pues hacia Lima, ¿ok? Eso va a llevar a que la Serna tome una medida necesaria de cambiar su centro de acción política y lo lleve a los Andes y va a trasladar al Cusco. Entonces la Serna se va a retirar de Lima. Y muy orondo él va a decir de que a Lima pues entra y sale cuando él quiere, ¿correcto? Y en ese sentido, pues, los notables de Lima van a presionar mucho porque los notables de Lima, pues, están asustados, ¿no? Están asustadísimos, ¿no? Porque esta beligerancia de la montonera, que es la masa indígena, ¿ok? Que está carente de dirigentes, que está carente de un proyecto, pero lucha, pues, lucha, ¿no? Es emotividad, pero no hay algo concreto como plan, no hay un proyecto, no hay un plan amplio, general, ¿qué cosa es lo que buscan? No hay eso, o sea, hay carencia de dirigentes. Los últimos han sido ejecutados, pues, ¿no? Ya lo hemos visto, José Gabriel, todo eso. Entonces, la masa indígena carece de dirigentes en este momento de contexto internacional favorable, ¿no? Para mandarlo pues al traste a España, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, la Serna dice que antes de retirarse comunica a don José de San Martín que entre a Lima, ¿no? Que entre a Lima y le pide encarecidamente, como un acto de caballeros, que se van a quedar soldados de las fuerzas realistas porque están heridos y algunos están enfermos, que se los trate como corresponde. Y San Martín, obviamente, pues es un masón, dice, una persona que siempre buscaba hasta donde lo último que él estuviese posible, los enfrentamientos.
Él dice que confiaba más pues en la conversación, en el entendimiento, ¿no? Dice que así era don José de San Martín. Bueno, le dice que está bien, que eso va, ¿no? Y, bueno, y obviamente lo va a cumplir fielmente, no va a pasar nada con esto. Pero estando ahí en Lima, obviamente, pues hay una tarea notable, porque en Lima está concentrado, pues, los criollos más conservadores de ese momento, ¿no? Los ancestros del alcalde de Lima actual, de Porqui, están allí. Esos que no quieren que nada cambie, que todo siga igual. Están ahí preocupados, pero están preocupados por sus intereses, que temen perderlo. Uno de manera radical, pues, entrando los montoneros, las guerrillas que los van a hacer leña, obviamente, pues, ¿no? Y otro también que estos patriotas que han llegado, estos foráneos, que no les dicen nada, qué va a ocurrir con ellos, ¿no? Entonces, muy hábilmente ahí San Martín empieza a negociar, porque lo que quiere San Martín es buscar apoyo, porque precisamente, pues, si no va a tener un apoyo acá directo interno de esta gente, poco o nada va a conseguir, pues, San Martín. Se necesita un apoyo de ellos. Y va a ir negociando, va a ir soltando, ¿no? Para entender por qué hay algunas cosas que no se resolvieron cuando debieron haberse resuelto. Uno de ellos, por ejemplo, es lo siguiente. Uno de ellos es lo siguiente. Estando yo en Lima, y San Martín vitoreado pues en Lima, y ya sabes quiénes son los que los vitorean, los notables, los vecinos que están asustados en Lima, ¿correcto? Promulga la independencia formal, ¿no? Un 28 de julio de 1821. Pero recuerde que antes también ya lo había hecho pues San Martín en Baura, ¿no? En el norte. Pero no tiene mucha trascendencia porque Lima es Lima, pues. Centralismo, ¿no? Lima tenía que ser. Y ante los notables es que se va a hacer, ¿no? Esa proclamación de la independencia, ¿ok? Con lo que ya sabemos, desde este momento es el Perú es libre, independiente, por la voluntad general, bueno, en fin, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí San Martín ve la necesidad de plantear este proyecto, pues, es decir, que haga carne cómo va a funcionar este Perú, que ahora es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿ok? El protectorado, entonces, la primera forma, ¿no? Cómo pues nace el Perú, ¿no? Bajo la del protectorado de San Martín. Obviamente San Martín es el supremo protector. Veamos entonces, ya hay el Perú formalmente, pues, ¿no? Libre, independiente, ¿ok? Entonces hay que resolver los problemas de las personas que conforman esto. O sea, no, el Perú no tiene por qué ser igual como en la colonia, para empezar ahí. Nada de lo que existió antes debe existir ahora, ¿cierto? Relaciones económicas, políticas, convivencias, títulos, todo eso feudal debió haber terminado ahí con la República del Perú y su nacimiento. Pero veamos que eso no ocurre. Por ejemplo, a ver, ¿qué se hace con los esclavos, con los negros? ¿Cómo es posible también que haya permitido, pero no, caramba, uno también hay que ponerse en, ¿no? en los zapatos de San Martín? Al final de cuentas, él no es peruano, él es argentino, ha venido de otro lado, ¿correcto? Muy bien. Eh, ley de vientres. Ley de vientres, pues es una cosa, pero hay que entenderlo también, ¿no? En su dimensión. Ley de vientres decía que solamente iban a ser considerados libertos todos los nacidos del 28 de julio de 1821 para adelante. Entonces, cuando uno se quería aplicar esta norma, no tenía un carácter retroactivo, pero hay que entender entonces que es parte seguramente de la negociación que San Martín hizo pues con los criollos notables de Lima, que seguramente le habrán pechado a San Martín y le habrán dicho, pues no, oye, José, acá no vas a venir con que eh, esta tierra no será tierra de esclavos, que acá por favor, ¿ah? Y tendrían razones, ¿no? De sobra para oponerse a estos criollos, porque el esclavo es dinero, ¿cierto? Y el que tiene muchos esclavos, pues es también una expresión de su poder económico. Y estos criollos, pues no están dispuestos a dar su cuota de sacrificio por la república naciente.
No están dispuestos a dar su cuota de sacrificio, que deberían de darlo, ¿cierto? Deberían de darlo por iniciativa propia. Vamos a ser libres y sencillamente que no hay esclavos. Pero no, se oponen, presionan. Esa es la única explicación que encontramos para que se haya dado ley de vientres, ¿no? 28 de julio del 21 para adelante. Entonces, nace la República, décadas más adelante seguirán la República Peruana siendo tierra de esclavos. Una cosa inaudita, ¿no? Pero así es, así estamos haciendo. Muy bien. Tanto es el poder de la costumbre de estos criollos que les encantan los títulos. Ah, señor conde, señor marqués, señor este, señor para allá. Uy, les encanta. No quieren perder tampoco esos privilegios. Y los títulos de Castilla serán cambiados a títulos del Perú, serán revalidados, ¿no? A través, pues, de la creación de la Orden del Sol, la sociedad patriótica y una serie de situaciones que en esencia van a seguir manteniendo los privilegios y prebendas de estos criollos de la nobleza indiana del virreinato que ahora, ¿no? Van a pasar ellos a asumir oportunistamente y ante la ida de San Martín y ante la ida de Bolívar, porque van a venir también ellos, se quedarán ellos conduciendo y finiquitando, ¿no? La desvinculación de la corona española, de la corona española. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá en el protectorado? La Biblioteca Nacional, y en ese contexto también se va a dar una entrevista, ¿no? Entre los líderes del norte y del sur, es decir, San Martín y Bolívar. Y estos se van a entrevistar en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, que hasta ese momento es territorio del Perú, porque esa jurisdicción correspondía al virreinato del Perú. Esto ya lo vamos a ver con más claridad la próxima clase, ¿ya? Cuando se van a aplicar principios jurídicos del uti possidetis, la libre determinación, porque eso también son formas en las cuales estos países nuevos que van naciendo van a ir delimitando, ¿no? Sus territorios. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Bueno, esta entrevista no hay nada positivo y bueno, dice que bueno, no se sabe qué discutieron ahí, no hay nada escrito, ¿no? Bueno, en fin. Pero lo más probable es de que, por lo que sucedió luego, que luego de la entrevista de Guayaquil, pues San Martín terminará pues abandonando el Perú, ¿no? Y creen que por el gran desprendimiento, dice que tuvo San Martín ante una persona, pues, y eso era así, ¿no? Este pequeñín era terrible, Bolívar, ¿no? Soberbio, altanero, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ambos tienen dos visiones políticas distintas. Mientras San Martín cree de que el Perú debe ser una monarquía constitucional, Bolívar pues es abiertamente republicano, no quiere saber nada con reyes ni señoritos, ¿no? Y sea pues uno de los puntos seguramente que han discutido en Guayaquil, ¿ok? Porque la idea era pues buscar apoyo, ¿no? Para consolidar y sellar, ¿no? Pero ambos pues dicen no puede haber dos soles en un mismo universo, ¿no? Pero que siendo pues, dice, ¿no? San Martín, así le consideran los entendidos, una persona mucho más democrática y mucho más dictatorial Bolívar, pues él pues se haya decidido por retirarse. Y eso va a ocurrir, ¿no? ¿No? Pues, vuelve pues San Martín, ¿correcto? Se convoca también un primer Congreso Constituyente, en la cual pues San Martín terminará delegándole el poder de su protectorado, ¿ok? Este primer Congreso Constituyente que va a estar dirigido por el liberal Francisco Javier Luna Pizarro, ¿ok? Al poder de ejecutivo, ¿ok? Como un ejecutivo, la Junta de Gobierno. Y esta Junta de Gobierno va a estar encabezada por el aún no hace mucho oficial realista, que ahora se volvió patriota, ¿no? José Lamar. Él va a encabezar esta Junta de Gobierno, ¿ok? Ante la retirada o la ida de San Martín del Perú. Y este primer Congreso Constituyente también va a dar lo que tenía que dar por los motivos por los cuales fue convocada, ¿no? Un Congreso Constituyente es sobre todo para que cree
elabore una constitución y lo va a conseguir. Y este Congreso va a promulgar en noviembre de 1823 la primer constitución política del Perú, ¿no? Que lo llamaríamos pues sanmartiniana, ya nuestra primer constitución. Entonces, estando José Lamar como jefe político presidiendo la Junta de eh, Gobierno, es que se van a llevar adelante, chicos, así se denomina, la primera campaña a puertos intermedios, que va a ser ya estos, ya por fin, ¿no? Estos reales enfrentamientos entre los patriotas y las fuerzas realistas. Y las fuerzas realistas, ¿ok? Y van a ser un fracaso para los patriotas, porque van a ser derrotados por las fuerzas realistas, ¿no? Tanto en Torata como en la batalla de Moquegua. Esta derrota de la primera campaña Puertos Intermedios va a debilitar, va a desgastar políticamente a Lamar, a José Lamar, como jefe de la Junta de Gobierno, y va a haber un golpe de Estado. Van a sacarlo del poder, ¿ya? Esto se conoce como el motín de Balconcillo. Y los militares van a imponer a un militar también en la presidencia. José de la Riva Agüero Sánchez y Boquete, su nombre completo. Y va a ser este personaje por la cual es considerado como el primer presidente del Perú, o primer presidente del Perú, ¿no? Don José de la Riva Agüero, o Riva Agüero a las secas, ¿no? Como más se lo conoce. Producto del motín de Balconcillo, no olvidar. Entonces, estando ya pues el señor José de la Riva Agüero como presidente del Perú, es que se va a llevar adelante la segunda campaña a puertos intermedios, ¿ok? Que va a ser otro fracaso para los patriotas. Son derrotados en la batalla de Cepita. Es derrotado Santa Cruz porque Santa Cruz comanda las fuerzas. El presidente, o sea, el jefe político es Ribagüero, él es presidente. ¿Ok? Los derrota. A esta segunda campaña también se conoce como la campaña del talón, la llamada campaña del talón, ¿no? Y esto eso dice porque eh, los realistas hacían escarnio de los patriotas, que no querían enfrentarlos, que cuando van a enfrentar ellos siempre se huyen, se escapan, ¿no? Y nosotros siempre los perseguimos y estamos pisándole los talones, ¿no? La campaña del talón, fracaso también, entonces. Este hecho también, pues, obviamente va a debilitar la gestión de Ribagüero, ¿ok? Y va a generar un caos político acá. O sea, los criollos también hay cada uno, pero acá no hay un proyecto unificador para empezar. Es más, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Así inicia la República. Y hasta el día de hoy seguimos así. Conservadores y liberales peleándose, disputándose el poder, dándose golpes de Estado, ¿no? Así va a ser la historia de nuestra República. Y acá así empieza, ¿no? Entonces se supone que por regla, no regla general, sino que a igual derecho, no, ¿cómo es este refrán que dice? A igual razón, hay igual derecho. Entonces se supone que Ribagüero con los militares dan un golpe a la mar porque perdió la primera campaña por los intermedios. Pero entonces, si ahora también ha perdido, debe irse pues Ribagüero, ¿no? Pero no, pues no quiere irse. Pero hay otra facción también de criollos, ¿no? Entonces va a llegar un momento que vamos a tener dos presidentes y dos congresos, ¿ok? Uno en Trujillo, que es Ribagüero, y otro en Lima, que es Torre Tagle, el llamado Marqués de Torre Tagle. Ajá, ojo, ¿ah? El Marqués de Torre Tagle. Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Entre ellos se hacen, ¿no? Se hacen las guerritas entre ellos. Ahí están, ¿no? Los dos peleándose, ¿ok? Entonces, internamente no hay unidad. Tanto es así que Sucre sugiere al Congreso, al de Torre Tagle, obviamente, que invite a Bolívar, ¿no?
que invite a Bolívar para que él venga pues a poner orden acá, porque acá, ¿no? Entre ellos, ¿no? Así nacemos, peleándonos, ¿no? Conservadores, criollos, no te olvides, ¿ah? Criollos, criollos, ¿no? Muy bien, entonces dícese que Bolívar acepta venir al Perú con una condición, ¿no? Que solamente él va a dar cuentas de sus acciones a Dios y a su conciencia, que él necesita esa plena libertad de poderes, es decir, dictadura, dictadura, ¿ok? Ahora, vamos a ir entonces ahí a la corriente libertadora del norte, ¿no? Del norte. Líder ahí, Simón José Antonio Bolívar, otro criollo también, hijo de españoles, ¿ok? Que había logrado pues independizar a Venezuela en la batalla de Carabobo, a Colombia en la batalla de Boyacá y a Quito, que luego va a ser Ecuador, pues en la batalla de Pichincha, en la batalla de Pichincha. Y había conformado pues la Gran Colombia, ¿correcto? La Gran Colombia. Muy bien, entonces, Bolívar, cuando va a llegar pues al Perú, llegará pues en la embarcación Chimborazo, ¿ok? El contexto en el cual va a encontrar el Perú, así es, muchas preguntas hacen el examen, ¿eh? Bolívar, cuando llega al Perú, ¿qué contexto político vivía esta? Se conoce esta como la pugna Rivadavia-Torre Tagle, ¿ok? La pugna Rivadavia-Torre Tagle. Bolívar es cuco, pues, ¿no? Él viene al final termina deshaciéndose de los dos, ¿ok? De los dos se deshace. Y los dos terminan mal, acusándolos pues de traidores, porque efectivamente, ojo, y ahí se cumple este gran temor, ¿no? Y se cumplió al final el gran temor de Bolívar, y al final todos estos hechos van a llevar muy hábilmente Bolívar, porque es que fractura al Perú, porque es que crea Bolivia, el Alto Perú, por ese temor que Bolívar, al ver que estos criollos no son serios, no son estables, y sobre todo que son volátiles, entonces Bolívar lo que teme es que en estas tierras se vuelva a dar una restauración colonial, que ponga en peligro la independencia de la Gran Colombia, porque repito, acá está sentado pues el poder español. Temía eso Bolívar, temía pues que la corona española en Europa que esté en problemas, que resolviera sus problemas allá, que se estableciera políticamente y nuevamente con fuerza volviera y teniendo apoyo de estos criollos que no dudan, porque al final va a terminar así. Mira, Ribagüero al final termina considerando súbdito del rey. Torre Tagle, correcto, que se supone estos son presidentes del Perú Libre, es una cosa de loco, pero así son estos criollos, ¿no? Torre Tagle termina, porque Torre Tagle va a morir en la Real Fortaleza, en la fortaleza del Real Felipe. Él muere ahí enclaustrado, ¿no? Porque ahí termina con este oficial realista Rodil, que es el que nunca reconoció la capitulación de Ayacucho. Él siguió combatiendo hasta el final, negó, ¿no? Desconoció la capitulación. Por lo tanto, desconoció la independencia del Perú, ¿no? Españoles, y ahí fue, lógicamente, a cobijarse, y ahí terminó su vida, pues, el marqués de Torre Tagle, ¿no? Ambos, pues, acusados de traidores, ¿no? De haber negociado una vez más, pues, con los españoles. Ojo, ¿ok? Muy bien. Entonces, pugna Ribagoro Torretale, así se conoce a ese momento, ¿ok? Ahí se conoce. Ahora, pero lo importante acá, y es la tarea de Bolívar, y por eso él, ¿no? Conociendo estos hechos,
él lo que quiere es unidad, ¿no? Y no voy a conseguir ahí, mientras esto está que se pelean, yo quiero hacer algo, el Congreso dice que no, 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 no. Entonces necesita él la máxima libertad, ¿no? Política, militar para derrotar, pues, ¿no? A los españoles, ¿correcto? Entonces, y eso estamos viendo que se va a dar a través de la dictadura. Y van a ver ahí en estas campañas finales, como se conoce, ya, dos batallas, ¿no? Que van a ser decisivas. La primera que ves ahí es la de Junín, ¿ok? Conocida como la batalla de las caballerías, la batalla sin humo o la batalla de los sables, porque dice que no hubo ni un solo disparo, donde cumplió una labor importantísima, ¿no? Un tal Isidoro Suárez con sus denominados húsares del Perú, ¿ok? Ante una batalla que estaban perdiendo los patriotas como siempre venían haciéndolo, ¿ok? Pero ahora es distinto, pues, ¿no? Ahora es distinto, ahora está Bolívar, ¿ok? Se pone la cosa más seria ahí. La composición también ya, ¿no? De sus tropas. Ya no son esos criollos nuestros ahí que están perdiendo ahí, ¿no? Anteriormente hemos visto a Torata, Moquegua, Cepita, ¿no? No, no, no. ¿Ok? Entonces, triunfo de los patriotas, ¿ok? Y meses después, en Pampa de la Quinoa, se va a llevar adelante pues la batalla decisiva que va a sellar no solamente la independencia del Perú, sino garantizará y sellará la independencia ya total y cabal de toda América, porque acá se va a derrotar al último reducto del poder español y que va a ser obra pues de estos criollos del norte, ¿cierto? Sobre todo pues, Bolívar, pues, ¿no? Bolívar, sus tropas, su gente, con el apoyo obviamente acá ¿no? de nuestros criollos, ¿correcto? ¿Ah? Que están apoyando. Basada llamaba esto oportunismo político, ¿no? De nuestros criollos. Porque no te olvides que hasta no hace mucho, todos estos eran altos funcionarios del virreinato y también eran oficiales del ejército realista. ¿Ok? Muy bien, entonces, 2 días después, un 11 de diciembre, se va a llevar, pues, lo que a todas luces algunos consideran que pasó ahí, ¿no? La famosa capitulación de Ayacucho, jóvenes, en la cual, pues, y lo más importante ahí es que España reconoce la independencia del Perú, ¿cierto? Eh, Perdón, eh, reconoce la independencia del Perú, correcto, Sucre y Canterac lo firman, pero donde hay unos puntos que no queda muy claro, que no, y que vamos a tratar de entenderlo la próxima clase porque por las consecuencias que eso va a traer. Por ejemplo, ¿qué es eso de reconocer que todas las posesiones españolas pues no se iban a tocar? ¿Qué es eso de que nos comprometíamos nosotros a pagar gastos de guerra a los españoles? Se supone de que ellos han perdido y por regla general y hasta la fecha, el vencido es el que impone condiciones y el que asume los costos de la guerra pues es el vencido. Pero acá es a la inversa, ¿no? ¿Qué ha podido haber ocurrido ahí? Porque eso es real. El documento existe, ¿correcto? Pero eso es lo que se dio. Muy bien. Luego de eso vamos a ver ahí, puedes ver, con eso vamos a terminar ya, el Congreso de Panamá, 1826, ¿ya? El Congreso de Panamá, que se va a realizar pues en Panamá, en la Gran Colombia, fue un hito muy importante porque buscó Bolívar plasmar ahí su máxima aspiración política, ¿no? Y esta era pues la de crear la gran madre patria, federar toda Hispanoamérica, que hubiese sido genial de haber esto prosperado, ¿no? Esa gran madre patria, pero imagínate esa gran vastedad territorial con recursos. Estaríamos en las nubes en estos momentos, pero tiene enemigos externos,
tiene enemigos externos, ¿no? O sea, hay factores internos que se oponen a que esto se haga realidad. Y uno de ellos, pues, el que obviamente no le conviene bajo ninguna circunstancia, es a Inglaterra. A Inglaterra no le conviene que ninguno de estos países tenga éxito. No, no, no. Por la sencilla razón de que solamente quiere, pues, que estos sean mercados para que ellos, correcto, coloquen sus productos manufacturados y nosotros, pues, le abastezcamos de materia prima, ¿no? Como es hasta ahora, ¿cierto? Entonces, no, no. Otro vecino también que no quiere eso, pues son nuestros vecinos del norte, ¿no? USA, el tío Sam, los yanquis, tampoco quieren, no les conviene. Ellos quieren ser pues, los únicos aquí en América. No quieren rival, sombra, no, igual se van a oponer. Y también va a haber una oposición interna, ¿no? Sobre todo, pues, de Argentina y de Chile, pues, ¿no? De Chile. Pues bueno, Chile ya sabemos pues por qué se opone y siempre se ha opuesto, ¿no? Y siempre está muy ligado pues a los ingleses, los chilenos, ¿no? Muy ligados pues ahí. Se va a oponerse, no, bueno, en fin. ¿Y qué cosa es lo que va a conseguir Bolívar, ¿no? Luego de este fracaso, pues solamente pues constituir la Federación de los Andes, ¿no? Que lo compondría pues la Gran Colombia, Perú y Bolivia, que aún de haber prosperado hubiese sido hermoso, ¿no? Inmenso, ¿no? Territorio, qué hermoso, ¿no? Pero bueno, igual, no, esto no se concretizó, problemas ahí, la Gran Colombia se va a disolver, ¿no? ¿Correcto? Acá no vamos a lograr pues, nosotros nuevamente a que el Alto Perú vuelva al Perú, a que hubo intentos, vamos a ver la próxima clases. Ha habido criollos que han buscado nuevamente que Bolivia, pues, o sea, el Alto Perú vuelva al Perú. ¿Correcto? Pero eso va a haber ahí también una serie de cosas por las cuales no se van a concretizar. Y finalmente, jóvenes, finalmente, la mm, constitución. Si San Martín tuvo su constitución, Bolívar no se quiere quedar atrás. Y también se va a crear la constitución vitalicia, la constitución bolivariana de 1826. ¿Ok? Bolívar se va a ver en la necesidad de dejar el Perú, se va a retirar en la embarcación Congreso, pero antes de retirarse también va a dejar una junta de gobierno, ¿no? Y esta va a estar presidida por Santa Cruz. Y se va a Bolívar, ¿no? Se va a Bolívar, ¿correcto? Eh, Y vamos a retomar esta ida de Bolívar, que va a ir ocurriendo ahí, Santa Cruz y todos los demás sucesos, va a ser materia de nuestra próxima clase. ¿Ok? Vamos a ver ahí, chicos, rápidamente. Uno, obviamente ahí es, pues, muy bien, Juan Santos Atahualpa, ¿cierto? Durante el levantamiento de Tupac Amaru fue apresado. Ah, muy bien, vimos ahí, pues, ¿no? El corregidor Antonio de Arriaga. ¿Ok? Desempeñó el cargo de cacique de Pampamarcas, Surimana y Tungazuca, muy bien, fue educado en el colegio, muy bien, esto dijimos en el Cusco, ¿cierto? San Francisco de Borja. La sublevación de Tupac Amaru II aconteció durante el gobierno del virrey, dijimos, Agustín de Jáuregui, ¿cierto? Ahí está. Tupac Amaru II, el 16 de noviembre de 1780, proclamó la libertad de los, dijimos, ¿no? De los negros, pues de los esclavos, ¿no? De los esclavos. Muy bien. Pronunció el discurso denominado elogio. Muy bien. ¿No? Sociedad Amantes del País, José Vaquijano y Carrillo. Encabezó la sublevación Tacniña. Claro, 1811, Cela, pues, ¿no? Francisco de Cela. En la batalla de Humachiri, muy bien, esto es Manos Angulo, Mateo Pumacabo, ya, fusiló ya, muy bien, acá pues Mariano Melgar, ¿no? Mariano Melgar. Los representantes de San Martín y Pezuela, se entrevistaron vimos esto, ¿no? La primera que es la conferencia de Miraflores. El plan sanmartiniano fue que se reconociera la independencia del Perú y la formación de muy bien, él quería, dijimos, una monarquía. Y se va a crear una comisión, chicos, ¿no? Dijimos, la comisión García Paroicien, ¿no? Entonces ahí es monarquía constitucional. Número 11, grupo social étnico que lideró el proceso. Bueno, estamos viendo acá que son los criollos, pues, ¿no? Que son los criollos.
Nuestra deuda externa empieza con el país de, bueno, Inglaterra, pues estamos viendo que está financiando ahí, y este préstamo que va a ser pues Ribagüero, ¿no? Inglaterra es ahí la respuesta. Nació en 1750, fue editor más, bueno, basta que dice Mercurio y editó Hipólito Unanue, pues. El Congreso destituyó a Torretal el 10 de febrero y proclamó Bolívar, muy bien, claro, dictador, pues dictador supremo. La llamada batalla sin humo, lo acabamos de ver, la de agosto, ¿cierto? Es la batalla de Junín, la batalla de Junín. Presidente del primer Congreso, bueno, ese es el liberal, dijimos, Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Ok? Ahí está. Cuando Bolívar ingresó al Perú ya había sido destituido como presidente del Perú y reemplazado por, ¿qué marcaríamos ahí? La 17, Ribagüero Torre Tagle, ¿no es cierto? Ribagüero Torre Tagle. Con el motín de Balconcillo se produjo la disolución de, bueno, se destituye a José Lamar y la Junta de Gobierno, pero la Junta Gubernativa. Tuvo lugar un 9 de diciembre de 1824, ¿no? Hoy los montoneros de carrera. Muy bien, esa es la batalla de Ayacucho, Ayacucho Manta, ¿no? No es una obra de Bolívar, muy bien, todas son, pero está facilita, ¿no? Hay una que no es, y lo vimos ahí, correcto, que es esta de eh, la ley de vientres, ¿no? La ley de vientres no es la que corresponde entonces a Bolívar. ¿Ok? A Bolívar. Muy bien. Chicos, tengo entendido que este domingo van a dar el examen. Les deseo mucho éxito. Y creo que estos días lo van a confirmar ya, o no sé si les han confirmado, pero hay que seguir reforzando nuestros aprendizajes. Ya tal como se estableció de inicio el horario, cumpliéndolo disciplinadamente. Y carambas, el éxito está muy cerca ya. Ok, chicos. Muy bien, muchachos, niñas. Nos vemos entonces la próxima clase. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profesor, Chao, gracias. profe.